Son las 7 de la tarde y ya estamos listos para tomar la posta en la programación de Radio Pauta aquí en la 100.5. Comenzamos reunión de pauta. Bienvenidos a nuestro espacio de conversación, de análisis para procesar y masticar un poco algunos temas que están en la pauta por estos días junto a nuestros panelistas. Gracias por acompañarnos a esta hora. Si están escuchándonos en la 100.5 aquí en Santiago, 99.1 de Antofagasta, 96.7 en Valparaíso y Viña del Mar, 96.7 también en Temuco y en pauta.cl. Gracias por sintonizarnos a esta hora de la tarde en este miércoles 29 de diciembre. Vamos a darle la bienvenida a nuestros panelistas. Ya les contaremos los temas que abordaremos el día de hoy. Estamos junto a Magdalena Mervilá, historiadora y directora ejecutiva de Red Cultural. ¿Cómo están, Magdalena? Bien, Sea, ¿cómo está? Estoy sin cámara porque vengo llegando. Dudé por un minuto porque no te veía en el streaming y dudé si es que estabas conectado. ¿Viste? Pero te escuchamos muy bien. Estoy como el mago de Oz, Gracias por acompañarnos. Nicolás Bome, economista, estudiante del doctorado en Economía de la Universidad de Massachusetts y director del Observatorio de Políticas Económicas OPES, también está con nosotros. ¿Qué tal, Nicolás? Hola, Sebastián. Muy bien. Bienvenido. Gracias por acompañarnos en nuestro último capítulo del año. Y Eduardo Olivares está también con nosotros, periodista, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Manchester, máster en Asuntos Internacionales de la Universidad de California, San Diego, editor general de Pauta. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola a todos, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos también. Eduardo, Magdalena y Nicolás, nuestro panel de los miércoles para conversar en los temas del día de hoy. Y nuestra pregunta con la que comenzamos nuestro programa, nuestra reunión de pauta, hoy día va orientada al trabajo que está realizando también la centro derecha en este proceso de reorientación después de la derrota en la segunda vuelta y también en el trabajo que están haciendo en particular en la Convención Constitucional, donde sabemos tienen también una minoría dentro de los convencionales. Nos tomamos de las palabras en particular de Marcela Cubillos, convencional de Vamos por Chile, que dio a conocer una nueva propuesta en la que se está trabajando de cara a las modificaciones al sistema político que se están produciendo dentro de la convención. Y lo que ha planteado Cubillos es lo siguiente: quiero impulsar, dijo, con fuerza la idea de establecer que a la presidencia de la República se postule como una dupla, creando el cargo de vicepresidente y que esta dupla sea paritaria, tal como en Estados Unidos, ¿no? Ocurre el cargo de presidente y vicepresidente y se postula de esa forma, ¿no? Como lo hiciera Joe Biden y Kamala Harris, por ejemplo, en la última elección. ¿Estás de acuerdo con esta iniciativa, Nicolás Bome? ¿Qué te parece esta idea con el perfil también y las características que tiene el sistema político chileno? Yo creo que es una idea interesante. Creo que efectivamente es algo que puede ayudar a armar coaliciones en función de tener personas con perfiles distintos, que sean autoridades muy altas de la República. Creo que la idea de que sea paritario también creo que es algo acorde con los tiempos. Yo veo un problema anterior en la configuración del gobierno, que es que creo que es muy errado que el ministro del Interior sea a la vez el jefe político del gobierno y el encargado de los temas de seguridad pública. O sea, yo creo que eso genera una tensión enorme en ese cargo. Son dos cosas que debiesen estar totalmente diferenciadas. Quizás pudiese ayudar una figura de un vicepresidente que fuera como la suerte de jefe político después del presidente, y permitiría que el Ministerio del Interior se dedique más bien a los temas de orden público. Yo creo que es una idea que hay que analizar. A priori, creo que es algo que suena bien. Eduardo. La verdad es que a mí me gustó mucho la idea. Encuentro que es una idea muy atractiva de generar una vicepresidencia porque, al menos en el diseño, podría estar resolviendo varios de los aspectos que mencionaba Nicolás. Precisamente tener a un jefe o una jefa política. Es interesante además que se vincule esto con que sea paritario, es decir, que se determine que o un hombre y una mujer siempre le da este carácter novedoso y bien moderno, ¿verdad?, de lo que hemos estado mirando a partir de distintas instituciones. Esto, claro, uno lo ve por el caso de Estados Unidos, Sebastián, también se ve por el caso de Argentina. En ambos casos se trata de duplas que se establecen y la dupla vicepresidencial en Argentina y en Estados Unidos, además funge como jefe del Senado en esos países. Entonces, cuando hay por ejemplo, se requiere un voto dirimente en el Senado norteamericano, justo ahora que están 50-50 de cada partido, es la vicepresidenta Kamala Harris quien tiene la potestad, ¿verdad?, para resolver e inclinar la balanza. Entonces, también tiene que tener un rol, si nos mantenemos con el bicameralismo, en el Senado de la República. Es bien interesante la propuesta.
Magdalena, ahora te vemos también y supongo que te escuchamos. Sí, me ven y me Ahí escuchan, sí, ahora perfecto. sí, ¿viste? Ya estoy como el mago de Oz. Llegué, pero impresionante la tecnología, eso que venía del teléfono y se escuchaba increíble. Y yo tengo una parcela, estoy, pero en medio de la nada, o sea, en las parcelas en Santo Domingo lejos, pero había mucho taco, por eso me tuve que conectar del teléfono. No, está bien. Estaba Pero escuchando alcanzaste a escuchar atentamente lo que el estaban, tema, sí, ¿cierto? sí, sí. Perfecto. Estaba escuchando atentamente lo que estaban planteando y me parece una idea interesante, sobre todo que hay podríamos decir, un ambiente o una intención en el ambiente de tratar de masticarle algo al presidencialismo, pero también hay que entender que nuestro país, nuestra idiosincrasia, de verdad no sabría mucho moverse si no es en un presidencialismo. Entendamos que el presidencialismo no fue otra cosa que una sustitución de lo que es el concepto de una monarquía. Y por lo tanto hemos tenido nuestra cultura es precisamente hacia ese orden. Y esto básicamente podría mantener el presidencialismo, pero convirtiendo en algo el poder, o sea, dándole, podríamos decir, entre Tongoy y los Vilos, ya que estamos hablando en buen chileno. Ahora, entre Tongoy y los Vilos hay hartas cosas bien interesantes, hay que decirlo. Desde ya hay unas empanadas extraordinarias. Así que por eso puede ser que nos quedemos con unas buenas empanadas de queso bien fritas. Si no saben de qué estoy hablando, van a tener que ir entre Tongoy y los Vilos. Huentelauquén, exactamente. Bueno, está buena, está entretenida la idea y está interesante ver también cómo empezamos a discutir asuntos bien específicos y bien concretos, porque empieza a tomar forma ya el contenido de la próxima Constitución. Es la etapa, lo que se ha denominado el segundo tiempo, digamos, de trabajo que empezará pronto ya para esta instancia. Vamos a nuestro tema de fondo. Estamos junto a Magdalena Mervilá, Nicolás Bome y Eduardo Olivares para hablar sobre la PGU, este proyecto de pensión garantizada universal. Nos gustan las siglas y cada cierto tiempo ya aparece una nueva. Nos tenemos que ir familiarizando con esta pensión que ha propuesto el gobierno del presidente Sebastián Piñera, que se transformó ya en un primer gallito, podríamos decir, político con el gobierno entrante, el gobierno del presidente electo Gabriel Boric. Y básicamente el conflicto surgió por la forma de financiar esta idea. La idea de una pensión básica estaba en el programa de gobierno de Gabriel Boric, también en el de José Antonio Kast, y eso hacía pensar que quizás el trámite iba a ser más o menos expedito en el Congreso, pero surgieron críticas por el financiamiento. Los economistas José Gregorio, Rodrigo Valdés, Eduardo Engel y Andrea Repeto publicaron una carta en el diario Mercurio donde aseguraban que esto no tenía financiamiento y que en ese sentido la PGU no era una solución al tema de pensiones. Hoy día, Cristina Torres, directora de presupuestos, rebatió el punto, también lo hizo Rodrigo Cerda, el ministro de Hacienda, pero ya se genera aquí una tensión política. Vamos a ver cómo se zanja en el Congreso, pero es el tema que queremos abordar junto a nuestros panelistas. Magdalena, ¿cómo crees tú que se puede proyectar el trámite de esta iniciativa y cuán importante es para ver cómo aterriza en definitiva el gobierno de Gabriel Boric? También se entiende que este puede ser esta primera prueba política. Sin duda, a ver, una de las cosas importantes es que todos ponían sobre la mesa que lo más relevante era el tema de las pensiones. O sea, ciertamente lo es uno de los grandes problemas país, y si nosotros tenemos eso en cuenta y colocamos que las pensiones son lo más importante, diríamos que lo importante es el resultado y no el camino. Y en ese sentido, dicho esto, este gallito es muy político porque el programa de Boric, digamos, del presidente electo hoy día tiene una... planteada no solo la pensión garantizada, sino más alta que la que está proponiendo el gobierno. Por lo tanto, de ahí también vendría la pregunta de cómo lo va a financiar. Bueno, dirán, tenía una reforma tributaria en camino. Bueno, si eso es así, ¿qué importaría entonces aprobar esta pasada y hacer la reforma y buscar las formas de conseguir los recursos? Y lo claro está en que todos quieren una pensión, digamos, garantizada, en este caso la PGU, que suena como PSU, les encanta ese concepto de sigla como de ese tipo. Entonces ahí viene la pregunta, ¿qué es lo importante aquí? ¿Es el gallito político de quien se adjudica haber hecho la pensión universal o dar la pensión universal? Porque pareciera ser que aquí lo que importa es, lo hice yo. Y aquí el punto es, ¿qué es lo importante? ¿Son las pensiones o son llevarse, digamos, los laureles? Porque en ninguno de los dos casos está financiado. Ajá. Y hay dos formas de financiar.
Una forma es recaudar más, sin duda, que es lo que propone el plan del presidente electo, y otra forma es gastar menos, que también es una de las formas para que te alcance la plata. Sí. ¿Ya? Entonces, yo diría, es una buena noticia y ojalá se aprobara y como diríamos en buen chileno, se hace camino al andar. Sí, hay que conseguir las lucas y habrá que reitemizar gastos, porque si la plata que tenemos es la que tenemos, bueno, y para que alcance, bueno, hay que dejar de gastar en otras cosas. Desde ya ahí hay un punto que no sería malo revisar en el plan del ahorro, todos esos planes que están mal evaluados y que se siguen manteniendo. Podría ser una oportunidad. Eduardo. Pero mi punto es que es un tema político, que se ha causado las olas que se han causado, porque en este último tramo tan corto que queda, no es bueno o no quieren que en el fondo no sea el nuevo gobierno entrante quien haga esto. Eduardo. Bueno, Magdalena creo yo que ha resumido el tema de fondo. Es decir, acá hay una discusión, ¿verdad?, entre una política en la que todos están de acuerdo, pero en cuyo financiamiento también todos están de acuerdo con que es insuficiente o bien no parece el adecuado. Por lo tanto, aquí hay que tomar decisiones. Estoy de acuerdo en esto con Magdalena. Pienso que esto ha demorado tanto, ya ha atravesado tantos gobiernos, que en algún minuto hay que zanjarlo. Miren, si esto es por aprovechamiento político del actual gobierno, entonces a las personas que piensen que es así, que se dediquen al arte, ¿ok? Porque de eso se trata la política también, ¿ok? De que los gobiernos tienen que ir mostrando obras, a veces a última hora, sí, y eso lo va a hacer Boric también, y lo hicieron los otros antes, ¿ok? Entonces, cuando comenzamos con ese tipo de discusiones, ¿no? Que esto lo hace para poner las firmas, bueno, sí, sí, es así, ¿ok? Se juega con el timing, dice todas las cosas también. Pero de todas maneras, pero ¿sabes qué? Lo relevante no es eso. Lo relevante es que las personas que hoy día están recibiendo ingresos precarios, porque en el diagnóstico están todos de acuerdo con que las pensiones son precarias, de la población sobre todo de menores ingresos, bueno, esta es la manera en que ya finalmente se tiene que lanzar el auto a andar. Es bien, yo sé que puede ser bien precaria la manera en que se está legislando desde el punto de vista del financiamiento, pero quienes hoy día critican eso tendrían que autoexaminarse con cómo se legisló sobre todo el año pasado, porque así se legisló también el año pasado. Ahora, no se trata de que entonces, ya que legislamos mal el año pasado, sigamos legislando mal este. No. Es distinto, Eduardo, porque una cosa son gastos transitorios, que es lo que se legisló el año pasado, incluso con muchas críticas que uno pudiera hacer a las decisiones que se tomaron, pero una cosa son gastos transitorios, que no necesariamente requieren recursos permanentes, y otra cosa son gastos permanentes. La regla número 1, la regla de oro de las finanzas públicas es que gastos permanentes se financian con ingresos permanentes. Magdalena por ahí dijo, bueno, se hará camino al andar. No, yo las finanzas públicas no funcionan así. Y por lo tanto acá de lo que se trata es que hay que asegurar ingresos para poder financiar los gastos permanentes, como lo haría cualquier hogar. Y por lo tanto, lo que yo espero, acá yo creo que estamos todos de acuerdo en que... Para tomar un punto de lo que estás planteando tú, los retiros previsionales aprobados con amplia mayoría por toda la fuerza política, ¿ok? Aquí no le digo que sea la izquierda, fueron todas. Sabían que iban a terminar con personas recurriendo al pilar solidario porque iban a quedarse sin fondos en sus cuentas individuales. ¿Me puedes decir qué tipo de gasto o de ingresos permanentes se pensaron por parte de los parlamentarios cuando aprobaron esas medidas de gasto? Que son gastos permanentes. Está bien. Sí, o sea, no quiero ir a defender esas medidas hacia atrás, pero el punto es que acá hay una cosa que es súper directa, que según los cálculos del gobierno cuesta 1 punto del PIB y que está financiado con 0,3 del PIB, ¿no? Entonces queda un gap ahí de 0,7 que no está financiado, y que si uno dijera, bueno, no, lo que pasa es que el Estado está teniendo un superávit estructural que nos permite hacer estos gastos sin reforma tributaria, como lo fue, por ejemplo, como lo hizo Michelle Bachelet I cuando hizo el proyecto de pensiones. Efectivamente, ahí había un espacio. Hoy día esa no es la situación, entonces yo coincido con que al final esta pelea bizantina de si por qué lo hacen, para anotarse un gol o no, bueno, eso es parte de la discusión política. Sí. Pero lo importante es que no puede haber un proyecto de ese orden de aumento de gasto que no esté financiado. Entonces lo que yo espero es que, bueno, que a un mes para legislar y que simplemente sean capaces de ponerse gobierno saliente y gobierno entrante en un paquete de medidas que recaude el punto del PIB que se necesita para poder hacer viable el proyecto de pensiones. Eso en la situación actual
no es viable. Ese punto es interesante, Nicolás. O sea, ¿tú crees que hay espacio y que se podría hacer el esfuerzo por tratar de generar el financiamiento? Si básicamente la discusión sobre exenciones, por ejemplo, está abierta hace un buen rato ahí en el Congreso. No sería nada tan sorpresivo tampoco, ni nada nuevo. Exactamente. Eso es una de las vías posibles. De hecho, hay bastante consenso en términos técnicos. O sea, uno puede llegar a un paquete de un punto del PIB. Yo creo que no es tan difícil y tan lejano. Claro, siempre discutir estas cosas en un mes es difícil, pero bueno, o sea, son los tiempos que puso el gobierno. Yo creo que si el gobierno puso esos tiempos, habrá que hacer un esfuerzo y buscar llegar a un acuerdo en un mes para aumentar los ingresos de manera proporcional al aumento de los gastos. Y yo creo que el objetivo de subir las pensiones es compartido por todos. Ese no es el meollo central, me parece, del debate hoy. Nicolás, y aprovechando el punto sobre financiamiento y esta posibilidad concreta, digamos, de generar el mecanismo de financiamiento, ¿eso podría significar algún problema para el gobierno de Gabriel Boric después, que tiene su propia reforma tributaria planteada, ¿no?, para financiar todo el programa de gobierno? Yo no lo creo. Yo creo que... O sea, de nuevo, creo que al final el tiempo exacto, si se avanza ahora o se avanza unos meses después, creo que no es lo más importante. Lo más importante son los instrumentos, es que ojalá pueda aumentar los recursos permanentes del Estado, porque el Estado necesita más recursos permanentes para financiar cosas como las pensiones, que eso se haga de manera progresiva. Y yo creo que si se puede llegar a un acuerdo hoy, aunque sea un acuerdo parcial, no creo que sea avanzar todo el camino tributario que es necesario avanzar, pero si al menos se puede generar un acuerdo parcial hoy que financia esto de las pensiones, que dicho sea de paso, al menos desde el punto de vista del programa de Gabriel Boric, todavía es insuficiente, o sea, hay un trecho más que avanzar. Pero dicho eso, esto ya yo creo que es un avance en una dirección que estamos todos de acuerdo, básicamente, y por lo tanto, bueno, tratemos de viabilizarlo desde el punto de vista del financiamiento, porque lo que no se puede hacer es gastar ahora y decir, bueno, más adelante vemos cómo lo hacemos. Eso no se puede hacer. Hay que hacer la cosa de manera ordenada. Magdalena. Bueno. No, claro, sí, a ver, si eso está claro que los gastos permanentes implican ingresos permanentes, pero si uno tiene a puertas del gobierno entrante una idea de reforma tributaria, en ese sentido sí daría exactamente lo mismo que uno dijera financio una especie de IFE por un par de meses porque es que se necesitan los votos la reforma. Bueno, de acuerdo, pero hay ciertas reformas que, por ejemplo, hoy día en el Mercurio aparecía también, entre otras cosas, como noticia, que de hecho yo iba a postear pero no lo posteé, el superávit que va a haber de paga de impuestos por parte de las mineras. Bueno, ahí tenéis, pues. Eso no son ingresos permanentes. No son ingresos permanentes. No, porque eso es cíclico. Estoy de acuerdo, pero con eso podrías, en el fondo, se puede ir haciendo camino. O sea, aquí tiene que haber una voluntad política, ciertamente, para avanzar a esto. Siempre vamos a tener ese problema, tenemos que generar los ingresos permanentes, pero sí podríamos tener como ingresos permanentes, sin reforma tributaria, los ahorros, que es algo que hoy día, en la carpeta que tiene el gobierno entrante, no existe esa opción. Es más, la idea siempre es hacer crecer al Estado, y el Estado debe ser más eficiente, y el Estado malgasta mucho dinero. Está bien, pero acá hay un gobierno en ejercicio que propone mayor gasto por un punto del PIB, entonces el gobierno tiene que... Por último, que proponga un camino específico, vamos a cerrar tales programas, requiere estas reformas legales y veamos si eso genera un acuerdo, pero el punto es que no puede, o sea, yo creo que no se puede pensar, hoy día aprobamos pensiones y mañana vemos el tema tributario, porque no sabemos si mañana van a estar los votos de las mismas personas que hoy día quieren aprobar pensiones. Entonces hay que generar un acuerdo de un paquete completo. Con si un no, la cosa con un riesgo importante. Estoy de acuerdo, por ejemplo, ese sería el ideal, pero entonces estás diciendo tú, Nicolás, que en la propuesta de pensiones del gobierno entrante, que va a entrar ahora en marzo, la idea de generar este PGU también estaba sujeto a una ley, y es probable que si esa ley no saliese, no se hiciese. ¿Eso es lo que estás diciendo? No, lo que estoy diciendo es que se necesitan recursos adicionales por medio de una reforma tributaria, y eso viabiliza. No, pero si eso es... Estoy de acuerdo, es pero si tú me acabas de decir que si la reforma tributaria no es aprobada, no tienen los recursos, y entonces no se podría hacer, porque estás cuestionando que sea antes o después, porque depende del Congreso. O sea, lo que estás diciendo es que si no tienes esa aprobación... o sea, tú me estás diciendo que cuando yo te digo, bueno, si el gobierno nuevo
tiene una reforma tributaria en camino, bueno, se financian estos meses por mientras y después se hace la tributaria. Y tú me acabas de decir, eso requiere la aprobación. Eso entonces significa que la propuesta de ustedes depende de eso y sin eso no se podría hacer. Lo que yo estoy diciendo que es como el principio básico de las finanzas públicas, que nuevas fuentes de gasto tienen que venir con nuevas fuentes de ingresos, y es que eso es una cosa muy simple, y yo creo que estamos todos de acuerdo. Lo que pasa es que ahora hay como unas volteretas ahí, porque ahora no, que hay que hablar pensiones sin lo tributario y eso veámoslo después. No, acá hay que hacer la cosa ordenadamente a la vez. Eduardo. Yo creo que eso está listo, ok. Necesitan ingresos permanentes para gastos permanentes, oleado y sacramentado. 1, 2. Hoy día el proyecto del gobierno adolece de la validez técnica suficiente para indicar cuáles son esos ingresos permanentes en un proyecto de ley que además está más atrasado que aquel proyecto de ley que plantearía el gasto permanente. Entonces hay ahí una disonancia entre la velocidad de un proyecto y del otro. 3. Efectivamente se requieren mayorías parlamentarias y va a haber mayorías parlamentarias para el gasto. 4. No sabemos si va a haber mayorías parlamentarias para saber si el ingreso permanente se articula de manera A o B, porque el ingreso permanente requiere a veces exenciones que llegan hasta la exención número 5, pero en el proyecto o en el programa de Boric llegan a la exención número 10. ¿Okay? Hay más exenciones involucradas en el programa de Gabriel Boric, aparte del impuesto a los súper ricos, aparte de un royalty determinado, etc. Sí. Pero el punto 5 es que aquí se está hablando, ¿verdad?, de una pensión garantizada universal, lo cual está perfecto, bien. Todos los programas estaban de acuerdo, Kast, Boric, esto lo hablamos. Pero de lo que no se habla es de la reforma previsional de fondo. Y ese quizás es el gran, para variar, la gran víctima que hay de todos estos apetitos por hacer la reforma previsional magnífica después de aquella que hizo Michelle Bachelet 1. Eduardo, y en ese sentido, quizás puede ser, esto es una tesis nomás, nada más, una teoría, pero puede ser que quizás lo que está en juego detrás de la aprobación o el rechazo de este proyecto, de la PGU, sea efectivamente tener balas para poder negociar después la reforma grande que plantea el gobierno de Gabriel Boric. O sea, si se aprobara ahora la PGU, de alguna manera la reforma grande queda más difícil de sacar después en el Congreso, ¿no? Bueno, es así también como lo leo yo. No sé si Nicolás va a estar de acuerdo con esta lectura. Pero aquí lo que está de fondo es esto, en mi opinión. Al adelantar, ¿verdad?, este gasto permanente con un financiamiento que tendrá que ser buscado de manera express, ya sea en este mes o en marzo, da lo mismo, le resta espacio fiscal al nuevo gobierno, al gobierno entrante, para avanzar en el proyecto madre. Siempre cuando ha habido o han tratado de hacer proyectos de reforma previsional desde Bachelet Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2, se han encontrado con el problema de cómo se reorganiza o la estructura industrial del negocio, ¿verdad?, previsional. ¿Okay? La AFP, sin AFP, con AFP modificada, en fin, todo eso. Y el gran obsequio que se tiene que insertar en ese proyecto de ley es cómo aumentamos las pensiones básicas, cómo aumentamos las pensiones más bajas. Y eso es lo que requiere mucho más recursos. Entonces, a la hora solamente ir con esa propuesta, ¿verdad?, de una pensión garantizada universal, bueno, le resta incentivos para que se acelere la otra gran reforma. Y nos hemos pasado década y media haciendo la otra reforma y nunca ha llegado. Y ese es un problema porque efectivamente le deja al nuevo gobierno entrante sin uno de los motores para haber avanzado en aquello. Sí. ¿Qué dices tú, Nicolás, sobre ese punto? A ver, yo creo que es cierto que lo ideal sería que hubiese una gran reforma a las pensiones. Ahora, yo también entiendo pero más allá de eso, yo la verdad es que si hoy día hay voluntad de avanzar en esta parte, de avanzar en... Básicamente el proyecto del gobierno no es una pensión universal, pero es una ampliación importante en todo caso del pilar solidario, si uno lo quiere llamar así. Yo creo que si esa voluntad está, más allá de que efectivamente yo diría que lo óptimo sería una gran reforma, pero creo que en lo concreto, si hoy hay voluntad de avanzar en esta parte, yo creo que hay que tener la voluntad de hacerlo. Yo creo que el punto acá es que hay que hacerlo de manera responsable fiscalmente. Ajá. Y además, creo que, insisto, esto no resuelve totalmente el tema del pilar no contributivo. Yo creo que esto es un avance importante, pero todavía es insuficiente. Uh-huh. Yo creo que hay que avanzar hacia algo verdaderamente universal y creo que los 185.000 pesos todavía se quedan un poco cortos. Aunque, insisto, es un avance importante. Yo creo que ojalá en este mes pudiera viabilizarse. Pero de nuevo,
eso hay que hacerlo de manera responsable fiscalmente. Sí. Magdalena. No, sí, bueno, vamos a ver cómo este gallito sigue, porque yo creo que aquí hay aristas que son técnicas, sin duda. Claramente uno necesita saber de dónde va a sacar los gastos permanentes. Eso yo lo entiendo y lo comparto. Muchas veces cuando uno tiene como familia, ya que hacemos la comparación familiar, si de pronto se te aumenta un gasto permanente porque, no sé, un hijo te entra a la universidad, reordenas las fichas y dejas de gastar en algunas cosas porque ese gasto es más importante. Y ese es el punto en que yo planteo. O sea, aquí todos tenemos claro que este gasto es fundamental, que es un paso en que hay que avanzar. Puede ser más, pero no, tampoco podría ser más en el contexto en que estamos, por las platas que están. Si ya lo que se está proponiendo, que podríamos considerar que no es lo suficiente, ya es difícil de financiar, porque una de las cosas que la gente tiene que comprender que lo gratis no existe. Y es muy bueno que estemos discutiendo esto porque hay una falacia instalada de que existe lo gratis y que cuando el Estado lo paga porque es gratis. No es gratis, hay alguien que lo paga y eso implica impuestos para gente que trabaja, que se les confisca parte de su producción para financiar cosas. Y por eso a mí me parece que ojalá conversáramos en la responsabilidad fiscal de los gastos también, porque se puede conseguir la plata por mayor recaudación o por gastar mejor. Ese es mi punto, que yo creo que ojalá, o sea, creo que esto es bueno que esté hoy día sobre la mesa, porque la arista política también muestra cómo de alguna manera estas promesas que en el fondo están, claro, suponen una reforma tributaria y como bien dice Nicolás, depende de eso, de que sea aprobada, pero ¿y si la reforma no es aprobada? Entonces, ¿no podemos dar la pensión? O tenemos que decir, como país, la vamos a dar y vamos a ver cómo conseguimos los recursos para tapar, y sí, tiene que haber, a lo mejor podría haber una ley que sea de transición por un tiempo y conseguir los recursos para que sean permanentes. Yo entiendo que tienen que ser permanentes. Por lo pronto tenemos que esperar que lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo, porque los senadores Lagos Weber y Carlos Montes iban a solicitar precisamente esta instancia que se pronunciara sobre el tema del financiamiento de este proyecto, en la propuesta al menos que tiene sobre la mesa el gobierno. Veremos qué es lo que ocurre con eso y la próxima semana también en el Congreso con esta iniciativa de la PGU. Estamos junto a Magdalena Mervilá, Nicolás Bome y Eduardo Olivares. Nos vamos a ir a la pausa en este capítulo de Reunión de Pauta de día miércoles. Antes de eso, los invitamos a que revisen en nuestro sitio web en pauta.cl y en las plataformas, en las redes sociales, el trabajo de Pauta junto a la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes, porque nos unimos para crear Watchdog Pauta, que es un servicio de fact-checking con muy buen olfato. Lo encuentras todos los viernes en las plataformas de Pauta. Y para sacar el máximo provecho de tu empresa y sus servicios es fundamental contar con el software correcto. En Anholster pueden ayudarte a definir, diseñar y construir soluciones tecnológicas que evolucionan y crecen junto a tu negocio. Más información en anholster.com. Vamos al corte y volvemos. 7:20. En Maternidad de Clínica Red Salud Santiago estamos comprometidos desde el día 1. Desde el comienzo, parto contigo. Descubre más sobre nuestra área de maternidad en Clínica Red Salud Santiago. Clínica Red Salud, mejor salud para Chile. En Principal, sabemos lo importante que es enfocarse en el futuro. Por eso te invitamos a invertir en el extranjero tu APB, aprovechando importantes beneficios tributarios. Descubre nuestra plataforma guiada de inversiones en Principal.cl. Principal, experto global en inversiones. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Tú sabes que hay muchos ingenieros especialistas, ¿verdad? Ingenieros industriales, ambientales, comerciales, informáticos, agrónomos. Y sabes que hay muchos bancos, pero hay bancos y bancos. Banco Internacional es un banco especialista, con soluciones precisas y a la medida. Porque si de tu empresa se trata, es tu mejor elección. Banco Internacional, expertos en banca empresa. Contáctanos en bancointernacional.cl o al 600-363-5000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. No hay un solo tipo de persona ni una forma de vivir. Son nuestros quiero los que marcan la diferencia. La posibilidad de soñar y elegir entre un viaje y una aventura, entre ahorrar y atreverse, entre un lugar para dormir y un hogar, entre estar asegurado y sentirte seguro. Porque eso que quieres está en ti, en Grupo Security te estamos escuchando para que tú elijas cómo convertir tus quiero en puedo. Conoce nuestras 7 empresas en security.cl. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes.
Para sacar el máximo provecho de tu empresa y sus servicios, es fundamental contar con el software correcto. En Anholster podemos ayudarte a definir, diseñar y construir soluciones tecnológicas que evolucionan y crecen junto a tu negocio. Más información en anholster.com. Todas las tardes, de lunes a viernes a las 8 p.m., Christian Warnken nos invita a pasear con él y con sus invitados en su jardín. Media hora de conversaciones y reflexiones. Una invitación a regalarnos una pausa en medio del tráfago de todos los días. No dejes de escuchar los sonidos y palabras de Desde el Jardín en Radio Pauta. Conversa con nosotros en redes sociales. Síguenos en pauta.cl en Facebook e Instagram y pauta_cl en Twitter. Participa, comenta y comparte tu opinión. Pauta, hablemos de verdad. Actualidad, conversación y análisis con punto de vista. Estás en Reunión de Pauta. Estamos de vuelta, 7:31 en vivo, aquí en la 100.5. Hacemos Reunión de Pauta junto a Magdalena Mervilá, Eduardo Olivares y Nicolás Bome. Pero antes de seguir con los temas y las noticias coladas que escogieron nuestros panelistas para la edición de hoy, recordamos la efeméride de este 29 de diciembre. Nos remontamos al 2013. Se cumplen 8 años del fatídico día en que la vida de Michael Schumacher cambió completamente. La leyenda de la Fórmula 1 sufrió ese día, 29 de diciembre del 2013, un terrible accidente mientras estaba esquiando en la estación invernal de Méribel, en los Alpes franceses. Tan solo un año después de haber anunciado su retiro oficial de la competición automovilística. Desde entonces, el estado de salud del piloto alemán, 7 veces campeón del mundo, ha sido todo un misterio. Es realmente increíble porque ha habido muchísimo interés por saber de su condición, de su estado de salud, de cómo está llevando adelante su vida, su proceso de recuperación. Sin embargo, ha habido muy pocas luces al respecto. 8 años de casi absoluto silencio, incluyendo de su familia, salvo de las pocas veces en que ha trascendido algo, pero nada oficial. De esa forma, los fanáticos de la Fórmula 1 siguen de lejos, muy de lejos, lo que ocurre con Michael Schumacher. Recordamos aquel fatídico día aquí en Reunión de Pauta. Estamos en nuestro capítulo de este miércoles con nuestro panel, con Magdalena Mervilá, Nicolás Bome, Eduardo Olivares. Vamos a ir a las noticias coladas que traen nuestros panelistas el día de hoy. Y vamos a partir con un tema bien interesante que nos trae Nicolás Bome, de lo que está ocurriendo en Estados Unidos y un fenómeno que quizás también se puede ir extrapolando a otras partes. De acuerdo a una columna del economista Paul Krugman en el diario New York Times, los trabajadores no quieren sus antiguos trabajos en los viejos términos, dice Krugman. Cuéntanos, Nicolás, sobre esto. Sí, hay una discusión abierta muy fuertemente en Estados Unidos, pero yo creo que efectivamente acá en Chile ha pasado colado, porque yo creo que en Chile puede estar pasando algo más o menos parecido, lo mismo en Europa, que tiene que ver con un cambio estructural en el mercado del trabajo, y que es que efectivamente está costando, digamos, la tasa de participación laboral después de la pandemia ha tendido a la baja, no ha vuelto a ser la que era. Esto ha implicado varias cosas. Ha implicado escasez de trabajadores, o sea, hay demanda de parte de la empresa y muchas veces no se llenan las vacantes. Eso ha implicado, por ejemplo, que en Estados Unidos muchos negocios estén abriendo menos horas que antes, porque ya la gente no quiere estar trabajando, no sé, hasta las 2 de la mañana. Hay, por supuesto, una presión salarial al alza, y por lo tanto hay un proceso que es bien interesante, que uno puede decir incluso de recomposición de las correlaciones de fuerza, que los últimos 40 años en muchos lugares del mundo han estado muy tendientes hacia que las personas dueñas de empresa tuvieran una mucho mejor correlación de fuerza frente a los trabajadores que la que tenían antes. Entonces hay un proceso bien interesante que está ocurriendo, que está en marcha, pero pareciera ser que hay una recomposición importante en los mercados del trabajo, insisto, en las correlaciones de fuerza, y que hay que ver si eso finalmente va a implicar, por ejemplo, que algunos servicios funcionen simplemente hasta más temprano, si efectivamente va a haber una presión salarial al alza, si es que efectivamente ya va a haber un retiro de más personas más permanente, pero yo creo que es un fenómeno económico que
que es muy interesante. Yo creo que no hay que caer como en las explicaciones simplistas, como porque se han dado muchos bonos, hay gente que no quiere trabajar. Eso justamente lo que decía la columna, de hecho, era que en Estados Unidos no es tan así, porque los estados que retiraron los estímulos a las personas no están teniendo una situación distinta en el mercado del trabajo. Claro, entonces hay un cambio estructural en la economía que es bien interesante, que está pasando este año y que puede marcar los próximos años en distintos países del mundo. Sí, está interesante. Eduardo. Yo me quedo con esa interpretación final que planteaba Nicolás. Me acuerdo que cuando este fenómeno comenzó a ocurrir en Chile, al principio distintos dirigentes planteaban que debido precisamente a los subsidios estatales las personas no estaban volviendo a trabajar. Sí. Y más que explicación simplista, diría que fueron explicaciones preliminares, hipótesis preliminares. ¿Okay? Está bien, sí. Está bien. Y esas hipótesis hay que testearlas. Y yo creo que lo que plantea en la columna Paul Krugman es interesante porque toma una evidencia, y voy a quedarme con esa última que decía Nicolás. Él decía, bueno, los republicanos planteaban que dado que había más subsidios estatales, las personas no estaban interesadas en volver a trabajar. Y resulta que por lo mismo, estados dentro de Estados Unidos, liderados, gobernados por republicanos, como dice Nicolás, retiraron esos estímulos. Y sin embargo, las personas de todas maneras no volvieron a trabajar. Entonces, ya sea usted republicano, estado republicano o en estado demócrata, las personas igual no estaban volviendo a trabajar con subsidio o sin subsidio. Y la explicación hipotética que entrega Krugman es que las personas ahora simplemente estarían desinteresadas. Encontraron que la vida, sin tener que hacer el transporte al trabajo o el trabajo que odiaban, ya no vale la pena para el sueldo que recibían o para cualquier tipo de sueldo incluso. Esto es un fenómeno que es tan abierto, que es tan en progreso, que la verdad es que no hay una respuesta que uno pueda entregar definitiva a ninguna de las potenciales hipótesis que hoy día están dando vuelta, tampoco la de Krugman, es una hipótesis. Y sin embargo es un fenómeno que hoy día tiene muy preocupados a los gobiernos. Porque ¿qué hacemos si la gente no quiere trabajar pero la inflación sube? ¿Qué ocurre? ¿Por dónde se ajusta? ¿Cómo se ajusta, claro? ¿Por precio? ¿Por salario? ¿Por mayores subsidios fiscales? ¿Por en algún lado tiene que ajustarse? Sí. Magdalena. Bueno, y además esto hay que agregarle, estoy de acuerdo con todo lo que han planteado y que ciertamente es un tema que va a hacernos pensar el presente, pero también esto lo vamos a ver en el futuro, cómo se van a ir dando las cosas. Pero desde ya hay que decir que durante la pandemia y ya desde antes hay muchos trabajos que estaban desapareciendo, que la pandemia también aceleró para que desaparezcan. Porque ciertamente muchas automatizaciones que estaban en camino se han ido acelerando y eso también va a implicar un cambio en el mercado laboral porque aquellas personas que tienen menor preparación van a tener menos posibilidades también de encontrar trabajo, porque eso era algo que estaba sobre la mesa y que se estaba produciendo, pero a una velocidad que básicamente todavía no lo entendíamos. Pero hoy día cada vez más acelerado, o sea, la idea de la no existencia de cajeros en supermercados, de la no existencia de muchos trabajos que implicaban una persona humana, hoy día con más razón y debido a que hay falta de mano de obra, probablemente eso va a dejar de existir. O sea, si en algún momento a esas personas se les vuelve interés por querer trabajar en esas cosas, esos trabajos ya no van a existir. Claro, el proceso de transformación tecnológico va acelerado. Para complementar el dato que nos recomienda Nicolás Fome, esta columna del economista Paul Krugman en The Daily, que es el podcast del New York Times, esta semana, no sé si fue el último capítulo, pero fue esta semana, también analizaban este tema con testimonios también de muchos trabajadores. Es bien recomendable porque es súper interesante escuchar directamente de trabajadores que decían sencillamente yo no volvería al trabajo de antes, 100% seguro. Y testimonios también de algunos dueños de pequeñas empresas, un restaurante, una cafetería que tenían problemas para contratar gente. Está bien interesante el tema como para seguirlo también en los próximos meses. Vamos ahora a la noticia. Si querías comentar algo, Nicolás. Sí, dale. No, solo una mini anécdota. En el pueblo en que yo vivo, Northampton, ¿ya? Había una hamburguesería que era la que cerraba más tarde, a las 2 de la mañana. Entonces era como el lugar que después del carrete uno podía, o entre medio, ir. Para el bajón. Exacto. Para el bajón y ya no. Ya ahora creo que hasta las 10 de la noche abierta. Mira, es por esto. Claro, porque no hay suficientes trabajadores. Mira, está bueno el dato, ¿viste? Y eso está pasando probablemente en muchos otros
otros sectores. Vamos a la noticia colada de Magdalena Mervilá. Está bien divertida. Interesante esto, bien divertido también. Son esas cosas que uno les causa mucha sorpresa. Miren, juzguen ustedes. El diario El País consigna lo siguiente: el escultor italiano Salvatore Garau vendió por 15.000 euros la estatua inmaterial llamada Yo Soy, una obra inexistente físicamente, ¿no? El estadounidense Tom Miller lo demandó por plagio. Magdalena, cuéntanos de esto. No, esto es genial porque además es como que va como a lo absurdo, porque efectivamente, primero, una estatua inexistente que uno dice ya, pero que haya alguien que lo compre, y esto generó una polémica también ya sobre el tema, pero que más encima aparezca un tercero diciendo esa idea era mía, porque yo primero fue el que hice esto de lo inmaterial, que además lleva a una polémica a nivel académico tremendo, donde montones curadores de arte empiezan a cuestionar de que este es un arte fantástico, este concepto del arte conceptual, que tiene que ver con esta cultura que hemos reemplazado el ser por el sentir, y por lo tanto todo puede ser arte y basta que yo lo sienta para que sea, ya la realidad no importa, o sea, ya a este punto de que ni siquiera tú compras una arte que físicamente no tiene existencia. Es solamente, en el fondo, una explicación de un concepto y que, en el fondo, un otro lo puede comprar. Y porque esto también es divertido, porque hace un tiempo atrás había aparecido otra polémica. Una polémica que había aparecido, en el fondo, donde se había plantado una pintura invisible, hecha por una tal Lana Newstrom, y esto había provocado, en el fondo, que toda una polémica por la gente snob que compraban estas pinturas invisibles, en el fondo, lo que gastan la plata los ricos, y después apareció la explicación de que esto era una broma. Pero en este caso no es broma. Entonces, estamos viviendo un mundo que ha confundido todo y que básicamente esto que evidentemente al sentido común aparece como una tomadura de pelo, y voy a ser claro, lo es. Ahora, el punto está en que hay gente dispuesta a que le tomen el pelo. Entonces, a mí me parece magnífico, es algo que a mí yo me dedico a la cultura, al arte, pero yo no entiendo, hay cierto momento en que yo ya no dejo de entender cuando entramos en el arte conceptual. Cuando el arte debe ser explicado, a mí me parece que pierde su esencia. Es más, cuando el arte tiene que hablar por sí mismo y producir cosas, cuando tiene que venir el autor a decirte, no, mira, es que yo lo que quise decir y quise comunicar, entonces tú dices, ok, pierde esa objetividad en sí mismo. Entonces aquí hay una discusión filosófica súper profunda, que nos da risa, pero que evidentemente nos abre para preguntarnos en qué sociedad estamos viviendo y si la realidad tiene o no importancia. Y evidentemente la realidad se aparece. Eduardo. Mira, que yo pensaba en esto que hablaba Magdalena. Esta discusión sobre el arte es muy, pero muy entretenida. ¿Okay? ¿Qué es arte? ¿Dónde están los límites? Si yo me encuentro frente a un lienzo blanco, como hay uno que hay en el MoMA. Sí, imagínese lo que quiera, así se llama. ¿Cierto? Sí. O frente a un lienzo negro. También hay otro que está documentado, de hecho, en el mismo artículo, y así. O el urinario de Duchamp, que también aparece mencionado, ¿verdad?, en este artículo. Bueno, también eran tomadoras de pelo para mucha gente. Esto arte, en serio. O se me encuentro con todo el arte pop que en su minuto tuvo Warhol. Bueno, ¿hasta qué punto esto era arte? Y bueno, después se dice, no, en realidad sí, resignifica el ambiente en el que vivimos, en el contexto social, político, y hay una lectura interesante. Ahora, esta escultura de la noticia de Magdalena efectivamente no existe. O sea, para alguien que la busca, va a encontrar un pedestal, y sobre el pedestal hay una escultura que no existe, es aire. ¿Okay? De eso se trata. Sí, claro, nada más, con un marco. Con un marco detrás, más encima, ¿cierto? Y más esto de plagio. Bueno, alguien bien podría decir, no, lo artístico acá está en la discusión que se genera alrededor. Esto en realidad es una instalación artística. Entonces la gente discutiendo, debatiendo, está generando arte porque está explorando las preguntas filosóficas que hacía Magdalena, ¿qué es la realidad? Sí. Es ser, sentir, por dónde vamos. Y de pronto, si ese es el objetivo, quizás lo logra, porque estamos haciendo pequeñas representaciones artísticas, filosóficas, en cada uno de los lados. Ahora yo solamente recomendaría una obra, una mini novela que se llama La obra maestra desconocida, de Honoré de Balzac, del siglo XIX, donde precisamente se hace la gran pregunta del arte. ¿Qué es el arte? Y solamente diré, no voy a expoliar nada, aunque es bien antigua, es de 1830 y tanto, pero que él dice que el protagonista
se dedica a hacer la gran obra maestra de su vida, el pintor, era un pintor. Y hay 2 estudiantes de arte que lo único que quieren es ver de qué se trata esto. Pero este hombre demora años y años y años y no se las quiere mostrar. Lo tiene todo oculto. Y cuando descubren de lo que se trata, bueno, hay ahí la gracia del arte, básicamente. Nicolás. Y a mí lo que me pasa con esto, sin duda hay como una reducción al absurdo al final ya de qué es arte, hasta dónde. Pero a mí lo que me pasa es sentir que de repente hay una elitización tal, como una cosa súper snob, de también. No, es que mira, hay un lienzo negro, ¿verdad? como admíralo, o como conmuévete con esto, y si no te conmueve y no te genera nada, es como que en realidad no estás cachando. Tú no estás cachando. Claro, es que tú en realidad no estás cachando para dónde va la... Entonces yo me imagino que, bueno, la persona o las pocas personas que estarían interesadas en comprar esto son muy pocas, con una capacidad como reflexiva muy alta respecto a lo que significa esto, pero son una ínfima minoría. Para cualquier persona que no está tan cercana al mundo del arte, probablemente es un sinsentido total. Entonces yo creo que eso es como la reducción al absurdo. De repente un arte que está tan elitizada y es como tan intelectual, y que como que tiene que hacerte sentido, porque si no estás fuera, que como que pierde un poco de, no sé si su esencia, llamarla así, pero al menos como el sentido. Yo me imagino que las expresiones artísticas, o al menos muchas de ellas, debiesen tender a ser más masivas, o a poder conectarse con público un poco más amplio, y esto por supuesto es absolutamente lo contrario. Eduardo quería agregar algo. Como el traje del emperador. Magdalena. Claro, es como eso. El traje del emperador, el rey estaba en pelota, literalmente, pero todo el mundo escuchaba que el traje era magnífico, hasta que un niño dijo que estaba en pelota. Y aquí es lo mismo. Aquí todos dicen, ¡oh, qué fantástico! Pero en realidad no hay nada. Pero saben que hay otro paralelo a esto. Mientras hablaba Nicolás, me acordaba de los famosos derivados de la crisis subprime. Los derivados eran inventos, construcciones que hacían algunos inversionistas o más bien agentes de mercado. En finanzas, claro. Expertos en finanzas, que creaban un paquete que estaba hecho de puras cosas inexistentes en la realidad. Nada. Si era el derivado del derivado, básicamente estamos hablando de que eran productos que se basaban en una hipoteca al final del día, pero esa hipoteca no existía porque la persona que estaba hipotecando su casa no tenía la plata para financiarla. Entonces, también estaba hecho sobre la nada, si lo ponemos en paralelo. Era una escultura sobre la nada de esos derivados, y terminó con el descalabro de la gran recesión de hace un poquito más de una década. Cierto. Increíble. Vamos a la noticia con la de Eduardo Olivares para avanzar, y antes que se nos vaya el tiempo, vamos a hablar un poco de fútbol, pero no solo de fútbol en realidad. En medio de la crisis que atraviesa Universidad de Chile, el Club Universidad de Chile, el rector de la Casa de Estudios, Enio Vivaldi, emplazó al presidente de la concesionaria del club, que es Azul Azul, a terminar con el secretismo sobre quiénes son los reales propietarios del club. Este caso es bien interesante, Eduardo. Bueno, estamos hablando aquí de noticias coladas del año, porque esto en realidad es de hace un mes. Sí. Y lo plantea acá porque, bueno, esto fue sugerido por el director de Bauta, Cristian Rodríguez. Es curioso cómo uno de los clubes más populares del país, la Universidad de Chile, tiene una concesionaria, Azul Azul, cuyos dueños son desconocidos. ¿En qué sentido desconocidos? Llegan, se instalan, Michael Clark es el que funge como presidente de la sociedad, pero él mismo, después de estas críticas que hace el rector de la Universidad de Chile, ni más ni menos, que hacen otros ex dirigentes del mismo club deportivo, preguntan quiénes son los fondos, porque estamos hablando de fondos, los dueños de esos fondos, porque eso es importante para los hinchas. Esto no es un negocio cualquiera, el del fútbol. Para los hinchas es importante saber quién está detrás. Y se vuelven protagonistas, de hecho, estos quienes están detrás. Y fíjate que preguntaban y no sabían. Hasta que finalmente Michael Clark, en una carta que dirige precisamente a Enio Vivaldi, lo revela una serie de nombres, unos fondos, hay un fondo en Panamá, cuyos dueños en todo caso tampoco se conocen. Y al final lo que nos está mostrando esto es que hay tal nivel, ¿verdad?, ya no es sofisticación, fíjense, creo yo, es un nivel de perturbación, ¿verdad?, de cómo se financia, en este caso, el fútbol, que hace que los hinchas finalmente se terminen alejando cada vez más del club, de lo que está detrás, ¿verdad?, de los emblemas que ellos buscan luego, por aquellos que buscan hinchar luego en las canchas de fútbol. Nicolás.
Claro, porque al final, ya por último, si antes el dueño era Heller y la U andaba mal, te podías enojar con Heller. Ahora como que ya ni siquiera. Hay que enojarse con una cosa ya medio, con una estructura societaria medio abstracta. Claro. Entonces, yo creo la verdad que esto ya muestra que los clubes de fútbol son tanto más que solamente una empresa con fines de lucro, que tiene poco sentido que su estructura de propiedad sean estas empresas con fines de lucro, en donde el que viene y pone la plata al final es quien tiene el control. Hay demasiados como emociones y personas muy pendientes de esto, para que al final decisiones muy importantes respecto a, desde el punto de vista de las decisiones que toma un club, las termine tomando al final quien llegó y puso la plata, o en este caso ya una estructura societaria más bien abstracta. Entonces creo que hay una divergencia, lo voy a poner de esta manera, creo que hay una divergencia entre quienes se ven afectados al final por lo que ocurre con un club de fútbol, y quiénes son sus controladores. O sea, la idea de la propiedad privada al final tiene justificación, porque bueno, si yo soy dueño de algo y mis decisiones son malas, eso me afecta a mí y viceversa. Pero acá es distinto. Entonces yo creo que es complicado por la naturaleza de la actividad. Es complicado. Magdalena. Sí, yo creo que se parece un poco a lo que estábamos hablando, como que se invisibiliza, es como se convierte como en el Mago de Oz. El Mago de Oz es el Mago de Oz porque nunca nadie supo quién era y nunca era nadie, básicamente. Bueno, al final termina siendo alguien bastante mundano, pero lo que voy es que es ese concepto, quién está detrás, a quién responde. Y yo creo que en este caso, donde hay tantos intereses, es bueno tener un rostro de alguien que responda por esto que, bien como dice Nicolás, al referirse que lo importante a esta gente es una especie de patrimonio. Porque es más, cuando la U iba a caer o no, o cualquiera de los equipos más importantes va a caer, más allá de que alguien sea del otro equipo, nadie quiere para el campeonato nacional que los emblemas caigan, porque por supuesto. ¿Qué sería un campeonato sin uno de esos competidores? Entonces, son patrimonio. Y esa media hora no se la doy a nadie, cuando nos estábamos yendo a la B, y después esos 10 minutos de... Mira, Nicolás, para decir los mismos minutos, éxtasis. Para decir los mismos minutos cuando el Colo estuvo a punto de pasar. Lo mismo. A la vez. Bueno, también. Sí. También. Oye, les digo algo. No, por eso dije, ninguno de los grandes, porque en el fondo el campeonato sería demasiado fome. O sea, esto es como, a mí que me encanta Chesterton y Bernard Shaw peleaban toda la vida. Pero cuando se murió Chesterton, Bernard Shaw estaba en depresión. Y dijo, ¿con quién voy a discutir hoy día? Eso es lo mismo. Como Quevedo y Góngora. Claro. Góngora, perdón. Oye, Magdalena, al final del día la escultura invisible es artística, ¿eh? Porque la utilizamos para todos nuestros ejemplos. ¿La viste? Estamos haciendo arte, Eduardo. El artista italiano. Estamos con Magdalena Mervilá, Nicolás Pome y Eduardo Olivares aquí en Reunión de Pauta, y nos vamos a nuestra última sección, los datos y recomendados que siempre nos dejan al final de Reunión de Pauta nuestros panelistas con sus recomendados y sus sugerencias para esta semana. Eduardo. Ya, yo vengo a hacer una no recomendación, porque sucede que vi Matrix Resurrecciones. Ya. La vi y quienes disfrutamos tanto con esa película, a quienes nos voló los sesos, ¿verdad? Ver este filme de inicios de siglo. Esperábamos con cierto escepticismo que esta fuese un buen reinicio, y lo que puedo recomendar es que con todo dolor no la vea. Señora joven, adulto, no la vea, si no quiere salir decepcionado como he salido yo después de haber visto este engendro, que lo único que hace es revolver, a ver, algunos flashbacks, ¿verdad?, de la película original, meter algún giro por aquí o algún giro por allá, los efectos especiales, por último, ¿no? ¿Tampoco? Ni siquiera los efectos especiales, nada. Bueno. A lo mejor quizás la protagonista, que la podemos ver nuevamente, ¿verdad? Pero a Trinity, pero salvo por ese pequeño detalle, no hay nada que yo sinceramente pueda rescatar de Matrix Resurrecciones. Una lástima, porque en realidad la primera película fue un boom, ¿no? Fue un masazo, era muy original realmente. Pero bueno, gracias por la recomendación, Eduardo, para ahorrarnos tiempo y dinero. Lo siento. Magdalena.
Yo voy a recomendar una serie que me encanta y que no es nada intelectual y tampoco es británica ni ninguna de esas de época que yo siempre recomiendo. Super light, porque estamos en el verano. A mí me encantó la primera temporada de Emily in Paris y la segunda está genial. Hay que decir que Lily Collins se gana todos los corazones y es la hija de Phil Collins, entonces ahora la quiero mucho más, apenas supe eso. Hay que decir que Lucas Bravo está extraordinario, buen mozo, el franchute perfecto, es como la historia, pero además a mí sí me recuerda para hacer la comparación con el tema así como más intelectual, cuando Oscar Wilde o Charles Dickens fueron a Estados Unidos, tuvieron ciertas percepciones de los americanos. Bueno, eso es al revés, está una americana que se va a París. Los settings son extraordinarios, se van a matar de la risa, o sea, esto es como un champán, además van a ver todos los capítulos de una. Super light, súper entretenida y rosa, pero en París, bien. Maravilloso. Está bueno, sí, es entretenido ver ese tipo de series también de vez en cuando, ¿no? Es una distracción también, está bueno. La segunda temporada de Emily in Paris. Nicolás. Yo voy a recomendar una cuenta de Twitter, esta vez, @televisivamente, que está haciendo ahora como a fin de año una recopilación de pantallazos y de clips de cosas chistosas de la TV durante el 2021, y en verdad me reí mucho viéndolo, así que pónganlo, @televisivamente, y vayan pasando nomás y viendo cosas y la vamos a poner al tiro. Entretenido, me gustó. Es muy entretenida la cuenta, yo la sigo y la verdad tiene un gran sentido del humor, @televisivamente, y hay momentos que son realmente notables, son muy buenos. Está buena la cuenta, buena recomendación, Nicolás. @televisivamente, el recomendado de Nicolás Bome, que nos ha acompañado hoy día. Nicolás, Eduardo Olivares, Magdalena Mervilá, nuestro panel de reunión de pauta en este día miércoles. Gracias por acompañarnos a los tres y que tengan una buena celebración de fin de año. Una celebración fiscalmente responsable. Un abrazo a los tres, felices fiestas, chao. Chao. 7:57. Para sacar el máximo provecho de tu empresa y sus servicios es fundamental contar con el software correcto. En Anholster pueden ayudarte a definir, diseñar y construir soluciones tecnológicas que evolucionan y crecen junto a tu negocio. Más información en anholster.com. Ya nos vamos. Viene Christian Barken desde el Jardín en este capítulo conversando con Roberto Merino, escritor, poeta, cronista, para hablar de sus crónicas y de este género literario a continuación aquí en la 100.5. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Acabas de escuchar una hora de conversación y análisis con punto de vista. Esto fue Reunión de Pauta.